Hola, qué gusto arrancar otra plática el día de hoy. Y digo, hay que empezar con todo, porque el tema de esta exploración detallada viene buenísimo, está cañón. Hola, hola. Sí, la verdad viene con todo. Y bueno, antes de clavarnos de ñeño, hay que mencionar rápidamente a IDEA México que hace posible este espacio. Exactamente. Para la gente que nos escucha y busca meterse en serio en este mundo de la tecnología, IDEA México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial. Ajá, y tienen un enfoque padrísimo en el aprendizaje profundo de la IA, con unos cursos en línea que de verdad le cambian a uno la perspectiva por completo. Literal. Porque dan las herramientas reales para dejar de ser un simple espectador y tomar las riendas. Y justo eso conecta perfecto con la misión de hoy. Así es, porque vamos a platicar sobre cómo lograr esa transición. O sea, cómo pasar de ser un principiante que hace preguntas básicas a convertirse en un agente de texto de nivel experto. Me fascina ese término, agente de nivel experto. Suena súper pro. Y es que, a ver, hay un mito gigantesco allá afuera. Una idea que se ha esparcido como pólvora. ¿Nuf? ¿Sí? ¿A cuál te refieres exactamente? Pues a que la gran mayoría de la gente piensa que usar herramientas de inteligencia artificial es el equivalente moderno a pedirle a una máquina mágica que le haga a uno la tarea. Ah, claro. La clásica noción facilista. La ley del mínimo esfuerzo. Exacto. De decir, pues escribe este ensayo por mí. Das un clic, el texto aparece mágicamente en la pantalla y a dormir. Y, hay que admitir que es tentador quedarse en ese nivel superficial. Pero la realidad de las cosas es que quien se detiene ahí, literal se está perdiendo el 99% del potencial de estas herramientas. ¿El 99? No manches. Sí. Es que la verdadera maestría no radica en usar la herramienta para que trabaje por uno, sino en saber dirigirla con precisión quirúrgica. Ándale, dirigirla. Esa es la palabra clave. Es la inmensa diferencia entre ser una persona que solo aprieta botones al azar y convertirse en el director de una orquesta sinfónica. Hay que saber qué instrumentos tocar y cuándo. Qué buena forma de ponerlo, la diferencia entre operar y dirigir. Porque hoy en día no basta con generar un resultado estéticamente bonito o un texto sin faltas de ortografía, ¿verdad? Para nada. La verdadera prueba de fuego es saber contar la historia del proceso de creación. Mostrarle al mundo el valor humano detrás de lo que se hizo. A ver, pausa ahí, porque me voy a poner un poquito de abogada del diablo. Venga, dispárame. Suena a que estamos complicando algo que debería ser rapidísimo. O sea, vivimos en un mundo que va a 1000 por hora de consumo instantáneo en videos de 15 segundos. Ajá, todo para ayer. Exacto. Entonces, si la máquina puede escupir un texto o un proyecto en 2 segundos, ¿por qué alguien pasaría horas armando toda una historia sobre cómo lo hizo? ¿A la gente de verdad le importa el proceso? Es una excelente objeción. Y es la duda más común cuando se empieza a profesionalizar todo este uso. Es que suena a trabajo extra. Sí, pero la respuesta es que paradójicamente, a medida que el resultado final se vuelve más fácil y barato de obtener, su valor intrínseco se desploma. O sea, se vuelve del montón. Un commodity. Exactamente. Si la IA te genera un reporte en 3 segundos, ese reporte cualquiera lo tiene. El valor real, lo que las empresas van a buscar, es la capacidad humana de explicar, refinar, auditar y dirigir ese proceso. Claro, el proceso es la prueba de que hay una mente pensante detrás de la pantalla. Oye, esto me recuerda muchísimo a cuando antes se compraban DVDs de películas. Uy, ya llovió. A ver, ¿cómo apliqué eso? Así ya llovió. Pero es que los DVDs traían la opción de los comentarios del director. Y, a ver, cualquiera puede darle play a la película, sentarse en el sofá y comer palomitas. Ser el espectador pasivo. Pero el director es quien narra la visión detrás de la cámara. Explica por qué eligió esa iluminación tan oscura o cómo resolvieron un problema cuando se cayó el decorado en el set. Claro. Y eso cambia por completo la forma en que se valora la obra. Literal. Entonces, si aplicamos esta analogía a la inteligencia artificial, ¿cómo se ve ese comentario del director al presentar un proyecto formal? Me encanta la analogía, da justo en el clavo. Para presentar un proyecto con un nivel verdaderamente profesional, la metodología ideal es estructurarlo en 3 actos, igualito que el guión de una película clásica. Ok, 3 actos. Esto evita el terrible error de nomás entregar un texto impreso y decir, miren lo que me hizo la máquina. Exacto, cero de eso.
El acto 1 es el porqué. Es el espacio para explicar el problema original, la chispa o la inspiración que detonó todo. Para que no suene tan abstracto, ¿qué te parece si bajamos esto a la tierra con un ejemplo? Va, me parece perfecto. Imaginemos que el objetivo era crear una pequeña historia para enseñar a niños sobre la resiliencia. ¡Ay, qué bonito tema! Sí, sobre no rendirse. Pero el verdadero problema a resolver era cómo lograr transmitir ese mensaje sin sonar como un adulto dando un sermón aburridísimo. Uy, el clásico échale ganas y pórtate bien, que a los niños les entra por un oído y les sale inmediatamente por el otro. Sí, eso no sirve de nada. Entonces, en este acto 1, la persona creadora expone su concepto inicial. Dice, mi idea fue usar un personaje entrañable, un pequeño robot de cocina llamado Chip. Ah, me gusta. ¿Y qué le pasa a Chip? Pues que Chip tiene un defecto de fábrica y siempre, pero absolutamente siempre, falla al intentar hornear un pastel. Y la cocina termina explotando. Pobre Chip. Pero qué padre, porque al plantear el proyecto así, ya no se está hablando de tecnología, ni de algoritmos fríos. Se está hablando de empatía y de intención, puramente humana. Así es. Ese es el acto 1. Luego pasamos al acto 2, que es el cómo. Aquí es donde ocurre la magia tecnológica y se muestra el andamiaje del proyecto. O sea, donde demuestras que tú eres el director de la película. Exactamente. Por ejemplo, se explica que para darle esa personalidad a Chip, no bastó con poner en el chat escribe sobre un robot. Se tuvo que usar una técnica de diseño como crear una ficha de personaje súper detallada. Oye, y tengo entendido que aquí es donde entra también la famosa técnica del sándwich, ¿verdad? Sí. La técnica del sándwich es brillante para ilustrar la cocreación real. A mí me vuela la cabeza por lo sencilla que es, pero cómo destruye por completo el mito de copiar y pegar. A ver, hay que explicar cómo funciona ese sándwich. Mira, en este acto 2 se detalla el trabajo conjunto. El pan de la parte superior representa la mente humana escribiendo el inicio de la historia. Ok, o sea, uno establece las bases, el tono exacto, digamos, describiendo la cocina de Chip. Exacto. Luego, el relleno del sándwich es la inteligencia artificial desarrollando el nudo o el conflicto. Se le pide a la máquina que genere la escena caótica donde Chip quema el pastel por enésima vez y la masa vuela por los aires. Pero me imagino que muchas veces la IA exagera, ¿no? O hace que el robot suene súper frío. Uf, sí, todo el tiempo. La máquina puede alucinar o perder el hilo emocional rapidísimo. Y ahí es donde entra el pan de la parte inferior. Que sería el humano retomando el control. Tal cual. El humano edita ese relleno defectuoso y escribe el final triunfal de su propia mano, dándole el cierre emocional y la moraleja exacta que se buscaba desde el principio. Es brutal. Al presentarlo así, queda clarísimo que la persona fue la arquitecta de toda la obra y la IA solo fue el albañil que ayudó a levantar los muros. Totalmente. Y eso nos lleva naturalmente al acto 3, que es el qué. Es mostrar la obra maestra en sí misma. Es la revelación final. Ajá, aquí se presenta el fragmento de la historia pulida. Pero la clave de este último acto no es nomás decir, ¡tachán! Aquí está el resultado y ya. Entonces, ¿qué falta? Se trata de cerrar con una reflexión profunda sobre el aprendizaje. Articular en voz alta cómo la habilidad más valiosa no fue teclear rápido, sino la capacidad de editar y añadir una voz humana para darle corazón a la historia. En resumen, la IA puso el volumen de las palabras, pero la mente humana puso el alma. Me encanta. Y oye, hay una conexión lógica aquí que me parece fascinante. A ver, cuéntame. La razón por la que se necesita presentar los proyectos en estos 3 actos es para demostrar que en el camino se adquirieron habilidades ocultas. Es como si el cerebro instalara un nuevo sistema operativo. 100%. Si esto fuera un juego de rol o un videojuego, literal, se acaba de desbloquear todo un inventario de habilidades y se subieron los stats del personaje principal. Esa metáfora del inventario de habilidades es perfecta para entender la magnitud de esto. Quienes interactúan de forma superficial piensan que solo aprendieron a usar un programa nuevo y ya. Pero no es así, ¿verdad? Para nada. Al desglosar el proceso, las competencias adquiridas son muchísimo más profundas y valiosas para el mercado laboral. Podemos repasar este inventario como si fueran niveles desbloqueados de un juego. Venga, repasemos esa hoja de personaje, empezando con el nivel 10 en alfabetización en inteligencia artificial. Ese es el nivel base, los cimientos. Alcanzar esto significa que la tecnología deja de verse como magia incomprensible.
Ya se entiende qué es un modelo de lenguaje, cómo procesa las palabras. Y se conoce a los diferentes aliados digitales. Saber para qué sirve cada uno, sus fortalezas y sobre todo sus limitaciones técnicas. Es como saber qué herramienta específica sacar de la caja de herramientas. Y de ahí damos el salto a mi estadística favorita. El nivel 10 en el Prompt Engineering, o como me gusta llamarlo, el código secreto. El código secreto, me fascina ese nombre. Aquí es donde entra la maestría de dar instrucciones precisas. Es donde se domina la famosa fórmula CRAFT para estructurar comandos. A ver, hay que bajar esto a la tierra para que no suene a término de diccionario técnico. ¿Cómo se ve la diferencia entre alguien normal y alguien que domina la fórmula CRAFT? Es como la diferencia entre el día y la noche, literal. Alguien sin este nivel simplemente escribiría en el chat, escribe un cuento sobre un robot. Y el resultado va a ser genérico, aburrido y probablemente inútil. Segurísimo. Pero alguien que domina Craft estructura el comando pensando en cada letra. La C de contexto. Soy un maestro de preescolar buscando enseñar sobre la frustración. Ok, súper específico. La R de rol actúa como un cuentacuentos experto en psicología infantil. La A de acción escribe una historia sobre un robot de cocina. Ajá. La F de formato, dividido en 3 párrafos cortos. Y la T de tono, con un tono esperanzador y divertido. ¡Wow! Es una comunicación tan milimétricamente estructurada que el resultado sale con una calidad altísima desde el primer intento. Exactamente. No hay comparación. Lo confieso, mi hoja de personaje en la vida real solía tener nivel 1 en paciencia, pero aprender a hacer este tipo de comandos obliga a la mente a ser increíblemente paciente, lógica y estructurada. Sí requiere mucha paciencia. Y de la mano de eso se desbloquea el nivel 9 en creatividad aumentada. Que es fundamental para vencer el temido síndrome de la página en blanco. Así es. Se aprende a usar a la IA como un compañero de peloteo de ideas incansable. Y casi pegado a eso, se desarrolla un nivel 8 en aprendizaje estratégico. ¿Y cómo funciona ese aprendizaje estratégico en la práctica del día a día? Es la capacidad de usar la IA como un tutor socrático personalizado. En lugar de decirle, resuélveme este problema de física, un aprendiz estratégico le dice, explícame este concepto usando una analogía con el fútbol. Ah, ¿para entenderlo mejor? Y luego le pide, y hazme preguntas para ver si presté atención. Es usar la máquina para acelerar la asimilación del conocimiento. ¡Qué locura! Pero a ver, aquí hago otra pausa obligatoria, porque hay un elefante gigantesco en la habitación. A ver, ¿cuál es? Pues que todo mundo se emociona muchísimo con tener el nivel 10 en hacer comandos larguísimos o en generar imágenes súper locas. Pero pensándolo bien, el verdadero jefe final de este videojuego es otro. ¿A cuál te refieres? Yo estoy seguro de saber cuál vas a decir. Tiene que ser el nivel 10 en pensamiento crítico y ética digital. Porque digo, si la mente no sabe detectar información falsa, o si la persona se cree cualquier fake news bien redactada... Sí. O si va y regala toda la información confidencial de su empresa en un chat abierto, imagínate. Exacto. De absolutamente nada sirve dominar la fórmula CRAFT si fallas en eso. Es una observación brillante y muy crítica. El pensamiento crítico es verdaderamente el escudo y la armadura en todo este escenario tecnológico. Hay que estar siempre a la defensiva, digamos. Es la habilidad entrenada para cuestionar por defecto los resultados de la máquina, saber detectar los sesgos, cruzar fuentes y colaborar éticamente sin caer en la deshonestidad intelectual. Es el ancla a la realidad, básicamente, para que la máquina no termine controlando la percepción del humano. Tal cual. Y para completar el inventario de la hoja de personaje, también se nota un nivel 7 en comunicación intercultural, al usar la IA para explorar perspectivas de otras culturas. Y un nivel 8 en planificación de proyectos, ¿no? Que es tomar una meta gigantesca y usar estas herramientas para descomponerla en 20 pasos pequeños y ejecutables. Exacto. Viendo todas estas habilidades agrupadas, cobra muchísimo más sentido la metáfora de estar instalando un sistema operativo nuevo. Pero aquí entra otra pieza del rompecabezas que es fundamental para que esto funcione a largo plazo. Porque subir de nivel y desarrollar todo este arsenal no es un viaje que se pueda sostener en solitario. Definitivamente no.
Detrás de cada individuo que logra este nivel de maestría, especialmente si hablamos de estudiantes o jóvenes en formación, tiene que haber un equipo de apoyo. Padres, tutores, mentores, el entorno juega un rol que necesita evolucionar drásticamente para estar a la altura. Sí, cuando termina la fase de entrenamiento básico, el rol de los adultos no puede seguir siendo el del supervisor tradicional. Ese que nomás pregunta, ¿ya entregaste la tarea? ¿O ya acabaste el reporte? Exacto. El supervisor de línea de ensamblaje ya no sirve en este contexto. Y hay una propuesta increíble para esto, que es organizar una especie de gala de proyectos familiar o de equipo. Gala de proyectos, suena súper elegante. Lo es en espíritu. Consiste en organizar un momento específico, un espacio dedicado a la presentación. Una gala donde la persona exponga su proyecto final usando esa misma estructura de 3 actos. Su por qué, su cómo y su qué. Híjole, me da un poco de risa imaginar la escena de manera literal, ¿eh? Con los abuelos en traje de etiqueta, sentados en la sala con copas en la mano, solo para ver en la tele cómo un robot quema un pastel de chocolate. Bueno, visualmente da risa, pero la idea de fondo es muy profunda. Es otorgarle dignidad al esfuerzo creativo. El entorno tiene que dejar de ser una especie de policía de la tarea, para convertirse en algo mucho más interesante. Algo así como los maestros del gremio. Maestros del gremio es una figura excelente para ilustrar el cambio de paradigma. Sí, como en esas historias de fantasía o juegos de mundo abierto, donde después de una misión súper larga, se llega a la taberna del pueblo y el maestro del gremio te recibe. Ajá. Revisa el botín, analiza las cicatrices de la batalla, evalúa el portafolio y entrega una medalla diciendo: ha demostrado su valía, vaya y explore el mundo. Exacto. Es una dinámica de respeto mutuo, no de vigilancia punitiva. Y lo más importante de asumir ese rol es que implica una transformación radical en cómo se mide el éxito. Se debe empezar a celebrar el portafolio completo, las iteraciones y los errores corregidos. En lugar de obsesionarse con una calificación numérica reduccionista, porque un 10 en un examen de opción múltiple dice muy poco sobre la resiliencia o la creatividad. Eso grita a los 4 vientos que hay capacidad de resolución de problemas. Y además, analizar ese portafolio sirve como una brújula increíble para el futuro, porque es la herramienta perfecta para fomentar la especialización. Completamente. Si durante el proyecto lo que más encendió la chispa fue generar las imágenes y cuidar la estética, el paso lógico es inscribir a la persona en cursos de diseño gráfico o historia del arte. Y si lo que verdaderamente brilló fue la estructura narrativa de la historia de Chip, el camino a seguir es un taller de escritura creativa. Es usar la tecnología más avanzada y fría del planeta para encontrar exactamente qué es lo que nos hace cálidos y humanos. Qué visión tan esperanzadora, la verdad. Y el último compromiso para este gremio de mentores es entender que la carrera no tiene línea de meta. El entorno debe convertirse en un grupo de socios de aprendizaje continuo. Ese es el mayor regalo que un entorno de apoyo puede brindar. El panorama tecnológico muta a una velocidad vertiginosa. Si se comprometen a explorar las novedades en conjunto, el miedo desaparece por completo. La actualización constante deja de sentirse como una imposición agotadora y se vuelve una expedición conjunta padrísima. Es un cambio de mentalidad absoluto. Así es, y creo que todo este recorrido nos lleva a una conclusión muy sólida. El tutorial técnico de cómo apretar los botones puede terminar rápido, pero el verdadero juego de mundo abierto apenas está comenzando. Es imperativo reflexionar sobre cómo debe evolucionar la percepción general. La inteligencia artificial debe dejar de ser vista como una amenazante caja negra. Debe entenderse, auditarse y abrazarse como una compañera de equipo más versátil que la humanidad ha construido. El objetivo final no es simplemente acumular conocimiento técnico estéril. ¿Cuál dirías que es el verdadero núcleo de todo esto? Es desarrollar y consolidar la confianza. Esa es la meta suprema. Y de hecho, es el pilar central de instituciones de alto nivel como IDEA México. O sea, inyectar una confianza total para que las personas tengan la certeza absoluta de que son capaces de liderar proyectos y adaptarse a lo que venga, sin importar qué tan rápido cambie todo. Es interiorizar la idea de que las herramientas siempre van a cambiar, pero la mente humana que sabe dirigirlas se vuelve invaluable y reemplazable. Es un mensaje poderosísimo, muy necesario y, francamente, súper tranquilizador. Y bueno, hablando de herramientas vanguardistas, es el momento perfecto para mencionar un detalle fundamental:
Este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Es la demostración empírica de toda la teoría que acabamos de analizar. Una herramienta de inmenso poder, encauzada, editada y dirigida por la curiosidad y la intención de la mente humana. Imposible decirlo mejor. Y para ponerle el punto final a este análisis a fondo, hay un pequeño pensamiento que vale la pena dejar sembrado. Ya se destruyó el mito de la máquina de hacer tareas, ya está sobre la mesa el mapa estratégico de los 3 actos y ya se conocen las habilidades de la hoja de personaje. El tutorial básico está oficialmente superado. Exactamente. Así que, para la gente que nos escucha, la verdadera pregunta que queda flotando en el aire para reflexionar es: ¿cuál será ese primer proyecto ambicioso de mundo abierto por dirigir y materializar el día de mañana? Hay todo un universo de posibilidades. A reflexionar a fondo y nos escuchamos en la próxima plática. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.